con los Mets de Nueva York, 765, 15 años, el más grande de la historia del béisbol. Varios equipos la entrevistaron. Los Yankees de Nueva York se quedaron por debajo, unos milloncejos menos. Es el contrato más grande, ¿no, verdad? El más grande de la historia del béisbol. Dios mío. Pero Dios santo. A un dominicano, recordamos que Alex firmó el contrato más grande en su momento, eran creo 235 millones por 10 años. Cuando firmó allá era Seattle. Y yo no sé si fue de la historia o si fue para un lanzador, pero Pedro Martínez en su momento firmó por 75 millones de dólares. Y se entendía que era el más grande. Y este más fue grande. un bonito adelante. Han estado los récords y rompiendo récords, Ohtani antes, ahora Juan Soto, que pasa a los Mets, se quedan en la ciudad de Nueva York. Debieron retenerlo los Yankees, pero es cuestión de, se le fue negocio, es cuestión de negociaciones, de oferta. Se mudó el amor. Este señor, él es un ego enorme que tiene, pero ha demostrado talento en las negociaciones. ¿Cómo es el nombre? Scott Boras. Scott Boras. Fíjate que rechazó 440 millones en el 22. Y todos nos quejamos, pues yo, incluido. Digo, pues hombre está loco, él por el ego va a dejar ese dinero y pues hombre, 40 millones anuales. Y no, le dijo, tranquilo, agente libre y expuesto a cualquier fractura, a cualquier situación. Y realmente Scott Boras es el que triunfa. Él sabe de eso, sabe negociar. Mire, el Tribunal Constitucional tomó la decisión de declarar inconstitucional la ley de la DNI. Escuché a personas en los últimos días hablando de esa ley, que la libre expresión, que la que dio cuánto, que el constitucional. Fue por un vicio de procedimiento. Sí. Pero eso fue para no meterse más allá. Bueno, eso es una opinión de Julián. Claro, fue elegante. Fue elegante. No, pero hay un vicio de procedimiento. Y yo creo que sea un vicio de procedimiento. Usted no hace muy poco pierde el tiempo con ir al fondo. Exacto. Pues tiene un vicio de procedimiento ya expulsada, como creo que fue el término que utilizó el Constitucional, desarraigada, porque no tiene sentido si por un vicio de procedimiento la ley es orgánica y el PRMismo dominante, como decían del PLD, el PLDismo gobernante, decide que no. Entonces, es orgánica, la provocaron no orgánica, bueno, pues no sirve, quíteme eso de ahí y no voy al fondo, porque sería perder el tiempo. Claro. Entonces hay la oportunidad, eso está en el Congreso, recordemos las negociaciones entre Sociedad Dominicana de Diarios, se formó una comisión para modificar elementos cuestionados porque hay elementos de que muy cuestionables, que yo tengo que denunciar, el DNI me requiere información, tengo que darle, y en fin, la ley tiene elementos malos, pero es una ley que organiza la inteligencia en la República Dominicana. Es una ley que trae a este siglo al Departamento Nacional de Investigaciones, ahora la Dirección Nacional de Investigación. Tiene elementos de organización, de colocar bajo regulación a algo que se creó dependiendo del presidente y que podía hacer o hace lo que le venga en ganas, dependiendo de quién gobierne. Entonces, es bueno tener una ley, pero una ley que no contravenga la Constitución y una ley que respete el ejercicio, una ley que no convierta en delator a cada ciudadano, que obligue a la delación. O sea, es una oportunidad y ya hay un trabajo avanzado por las discusiones de la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno. Hay conversaciones avanzadas para sacar un buen proyecto que no tenga esos elementos que atentan con la libre expresión, ese elemento fundamental que tenemos los periodistas de no divulgar nuestra fuente.
yo creo que se puede hacer una buena ley que actualice y regule a ese organismo. Repito, que no tiene ningún control. Y hacer, bueno, la ley. Aprovechar esto de que se conoció como una ley ordinaria. Recordemos que las leyes orgánicas ameritan de una votación especial. Y de un procedimiento. El procedimiento es diferente. También el Código Procesal Penal, esto llamó la atención porque el código está en vigencia hace muchos años. Alguien objetó un artículo. Objetó un artículo. El Constitucional aprovechó y dice, mire, pero esta ley cuando se conoció era el gobierno de Danilo Medina, los peledeístas estaban en mayoría. Cuando el presidente la observa, la manda, la devuelve al Congreso, donde provino, y los senadores la aprobaron, pero no la remitieron a los diputados. No basta, yo recuerdo la discusión. Bueno, la devolvió aquí y nosotros decimos, mire, conocemos, pero es un Congreso bicameral. Es un Congreso bicameral donde los diputados podían tener otra opinión y aquí uno ve, es común que cuando hay observaciones o sin las observaciones, el Senado conoce algo, la Cámara de Diputados introduce cambios, vuelve al Senado hasta que las dos cámaras están de acuerdo. Entonces no es regular que se devuelva, se observe una ley y sea una de las cámaras. Eso ocurrió en el gobierno de Danilo Medina y dice, mire, esto es bicameral, eso es inconstitucional. Y el Constitucional da un año al Congreso para corregir eso. Un año. Si al año no está resuelto, entonces se cae el código. Imagínate que el Código Procesal Penal caiga por irresponsabilidad del Congreso. No quiero imaginar aquello. Aunque hay leyes, muchas leyes, no creo que son 43, no sé si Julián sabe el número, pendiente de aprobación para que estén conforme a la reforma constitucional del 10. En dos momentos ha habido comisiones para identificar y priorizar las leyes en el Congreso y se han aprobado pocas. Lo que pasa es que es un concepto errado. Se han aprobado pocas. Algunos juristas entienden que todo lo que se aprobó antes de la Constitución hay que adecuarlo a la Constitución. Y eso es verdad dependiendo cómo tú lo interpretes. Una ley vieja, por ejemplo, la ley de municipalidad, la 176, es del 2007. Sí. Y tú oyes muchos municipalistas decir, no, es que eso en la Constitución, eso es de 2007, eso hay que actualizarlo. No, ella está actualizada. Podría suceder que un artículo de la ley, que es lo que ha hecho el Constitucional, sea inconstitucional a la luz del 2010, pero correcto, no significa que la ley lo sea. Correcto. ¿Entiendes? Es así, pero hay muchas leyes, incluso fueron identificadas en su momento, que tienen que ajustarse. Sí. Es evidente que tienen que ajustarse, incluso mecanismos nuevos creados por esa reforma, y tienen que hacer el ajuste. Y el Congreso no ha cumplido, y repito, en 2 ocasiones se ha priorizado esto y no ha cumplido. Bueno, repetir lo de las dificultades de tránsito como es llover sobre mojado, pero voy a narrar brevemente una experiencia personal. Regresaba, yo fui a una actividad del Defensor del Pueblo el viernes, después que salí del programa, en esta actividad importante que está haciendo el Defensor del Pueblo, de ir a las comunidades, a todas las provincias. San Pedro era la última de las provincias de este recorrido nacional, de empoderar al ciudadano. La ruta de los derechos. Que el ciudadano entienda, que lo asuma, que defienda. Ciudadano empoderado de sus derechos, conociendo más la Constitución. Eso es un ciudadano que reclama más activo y mejora mucho un país cuando el ciudadano tiene la conciencia de sus derechos constitucionales, de sus deberes también, ojo, de sus derechos constitucionales y de las leyes. Ayúdala o obliga a que los gobiernos se ajusten y cumplan con la Constitución. Como
se cita mucho a Bosch, de llevar al gobierno a la legalidad. Eso es importante. Entonces, esta ruta de los derechos, Pablo Ulloa ha hecho, y su equipo ha hecho un trabajo muy importante, y acudió a San Pedro, todas las autoridades, muchos jóvenes, implica no solo una conferencia, hacen esta lavandera, se hacen muchas actividades integradoras, y eso es muy positivo. Va a concluir esta semana aquí en el Gran Santo Domingo, creo que corresponde a bueno, no sé si corresponde a la capital o a la provincia. Santo Domingo Este, ¿crees en Santo Domingo Este? Entonces, pero muy, muy importante. Esto hay que seguirlo, hay que respaldarlo, es muy importante. Pero al regreso, yo hice la ruta San Pedro unos 35 minutos, más o menos, algo más. Y estaba ahí en el puente Duarte a esa hora, el puente Bosch. Y de ahí a la 27 con De Filló, a la lavandería Royal. 1 hora 35 minutos más o menos. Pero yo diablo, pero este país va el problema del tránsito va a ser boom, y va a explotar. Porque hay ciudadanos de esos tiempos diariamente de 45, de 1 hora, hora y algo. Alguien señala aquí 2 horas sí. en el transporte, en un tapón. Eso es muy normal. Entonces, yo me quejo y quizás usted dice, oh, bienvenido a la ciudad capital. Yo lo digo porque uno tiene horario de madrugada y tiene una circulación fácil a las 6 y pico de la mañana. La medida que se acerca a las 7 se complica bastante y ya rumba abierta para baile, a Dios que reparta suerte. Pero, óigame, el tiempo en salud, lo voy a poner en salud, ya no lo económico, todo el trastorno en salud. Y la desesperación de la gente que hacen 1000 disparates. Afortunadamente vi un ejemplo, dio brega, pero un poquito de brega, a 2 ambulancias que pasaron por el elevado. Se le abrió con dificultad, pero al final le abrieron. Pero en un momento dije, tiene que haber un accidente ahí adelante. Porque paralizado, o sea, cero circulación. No que bumper con bumper y uno sabe que va a llegar, no, paralizado. Para colmo se dañó un vehículo porque un calentón de más de 1 hora y tanto, no todos los vehículos resisten eso. Una cosa bárbara. Viernes en la tardecita, entrando a la ciudad, porque entonces yo veía el tapón de salida, bárbaro, y tiene lógica el tapón de salida. La gente que va a Santo Domingo Este, es una gran población que trabaja de este lado, y es como el tapón lógico, ¿verdad? Bueno, el tapón a partir de las 4, la gente va saliendo, hay gente que prefiere quedarse unas horas en la ciudad para evitar el tapón, pero de entrada, en la tarde, no la entrada de la mañana, que es una entrada de 1:30, 2. Incluso desde hace muchos años se abrió la circulación de carril y opera todo prácticamente a favor de la circulación del este al oeste, entrada a la ciudad capital. Pero realmente es bárbaro. Y hay una institución, y qué bueno, es comercio, ¿verdad?, que acaba de aprobar 17 mil millones en compras de vehículos. Es una locura. Entonces, ¿qué va a pasar? El Waze, Morrison. Óigame, qué difícil. Aquí hay muchos problemas, comenzando por los económicos y la seguridad, pero el tránsito va a hacer que el país explote. Pero al momento va a explotar. Porque era paralizado. Yo incluso llegué a hacer cálculos de ingeniería, que yo nunca he sido bueno en matemáticas.
de la resistencia del elevado. O sea, las estructuras que sostienen al elevado. Supongo que en las construcciones se coloca 2, 3 veces, 5, 6 la capacidad que se supone en algún momento podía presentar una estructura. Pero yo no sé si, bueno, son buenos esos ingenieros. Calcular... Odebrecht, acuérdate. Todos los hizo Odebrecht. ¿Fue Odebrecht eso? Todos los hizo Odebrecht. Odebrecht es muy buena constructora. Corredor Duarte. Mira, calcular miles de vehículos en cada día, paralizados, por más de una hora. Oye, son buenos en esos cálculos y capacidad de resistencia. Miles de vehículos parados con el peso que tienen los vehículos y personas sobre esas estructuras. Yo lo que soy es sastre y periodista. Pero yo en un momento dije, cuidado. Y como ya vimos algo en agua, son cosas seguras, ¿no? Pero, Dios. ¿Te puedo dar un dato? Usted es abogado, pero... El 85% de cómo se transporta la gente en Santo Domingo lo hace o en carro público o en motor. El 85%. Te está hablando de que es un transporte poco colectivo. Por tanto, tú tienes la cantidad en exceso de vehículos. Ese es el problema básico. Si tuviésemos transporte colectivo. Y los vehículos, los carros públicos andan con 1, 2 o 3 pasajeros. Recuerde que, y yo escribo de eso en Listín hoy, que las huelgas terminaban en el Palacio Nacional, Balaguer y Bellandino, que comenzaron a alimentar a los sindicatos, ahora empresarios. Los gobiernos tuvieron temor o han sido muy lentos en colectivizaciones, porque los transportistas, ahora empresarios, dicen, no, eso va a afectar, ¿y qué vamos a comer? Y cuando el metro, Leonel Fernández y Andino en ese gobierno comenzaron el metro, la queja era que ellos iban a hacer, y reclamaron compensaciones de zonas que ellos usufructuaban, que debieron pagar al Estado. Todavía hay un sindicalista ahí pidiendo dinero por la ruta de la Máximo Gómez, diciendo que el Estado debe pagarle. Ahora lo del metro es una cosa, lo que escuchamos de Antonio Marte, el kilómetro 9, la parada del 9. Entonces aquí se han frenado proyectos, incluso cuando Andino Peña estaba a cargo del metro, era ministro de Obras Públicas, unos autobuses que se importaron como alimentadores del metro, se guardaron, estaban guardados, porque los transportistas dijeron que eso le iba a hacer daño y que correspondía a ellos para canibalizar. Y eso se guardó. Y entonces, espérate, no se pueden seguir colectivizando porque nos va a afectar padres de familia. Por eso no se han hecho las paradas fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Es la única manera de terminar con esto. Esto implica inversiones millonarias, préstamos millonarios en dólares y que un gobierno se atreva a vencer su miedo y enfrentar a los transportistas, porque lo que se ha hecho es integrarlo como socios en rutas y así todavía no hay satisfacción. Y se intenta desarrabalizar un punto tan importante, la principal entrada por el norte de la ciudad, como es el kilómetro 9, y eso se ha frenado. Y ahora Antonio Marte nos dice que ellos se van a quedar ahí. De otra manera, el mismo Estado, a través de obras públicas, invirtiendo recursos para facilitar que permanezcan ahí. O sea, la misma rabalización con algún maquillaje va a quedar en el lugar y ellos van a comprar, dijo Antonio Marte, el lugar donde está la estación de combustibles para quedarse de manera permanente. U otra provisionalidad de quizá otros 50, 60 años. Así no No tiene 4.000 metros la estación. Una apuesta por la radio plural, crítica, abierta.